Job era un hombre extraordinario en su tiempo. No solo poseía grandes riquezas, con miles de ovejas, camellos, bueyes y sirvientes que cuidaban de todo, sino que su verdadera riqueza estaba en su carácter y en su profunda fe. Vivía en la tierra de Uz, un lugar donde la vida podía ser dura, pero donde él mantenía una relación cercana y sincera con Dios. Se le describe como intachable y recto, un hombre que evitaba el mal y buscaba siempre hacer el bien. No era perfecto, pero sí muy consciente de que la vida es un regalo que debe ser valorado con respeto y humildad. Todos los días ofrecía sacrificios, no por obligación, sino por amor y gratitud, para cubrir cualquier error que él o sus hijos pudieran cometer. Job sabía que, aunque pareciera tenerlo todo, la fortuna podía cambiar en un instante. Su historia comienza en la cima, rodeado de familia y prosperidad, con la tranquilidad de quien confía en un orden justo y divino. Pero esta tranquilidad no duraría para siempre. En un solo día, su vida dio un giro que nadie podría haber imaginado. Primero, un mensajero llegó con un terrible mensaje. Sus bueyes fueron atacados y robados por los sabeos, y muchos de sus sirvientes murieron en la pelea. Apenas pudo asimilarlo cuando otro mensajero apareció con noticias aún peores. Un incendio provocado por rayos consumió todas sus ovejas y pastores. Apenas había tenido tiempo de lamentar esas pérdidas cuando otro mensajero llegó y relató que los caldeos habían tomado sus camellos y matado a sus siervos. Pero el golpe más cruel aún estaba por venir. Finalmente, el último mensajero le informó que una tormenta destruyó la casa donde estaban sus hijos e hijas, matándolos a todos. En medio de esta tragedia inconmensurable, Job no se desesperó ni renegó contra Dios. Con una fuerza interior impresionante, rasgó sus vestiduras y se rapó la cabeza, símbolos de duelo y humildad, y dijo con voz firme: «El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Esta respuesta muestra un hombre cuya fe y dignidad no dependen de su fortuna ni de la ausencia de dolor, sino de una confianza más profunda en el propósito divino. Pero el sufrimiento de Job no terminó con la pérdida de sus bienes y sus hijos. Pronto, una prueba aún más dura comenzó a destruir su cuerpo y su espíritu. Una enfermedad terrible apareció sobre él, cubriéndolo de llagas dolorosas y purulentas, que le causaban un dolor insoportable. En aquel tiempo, la enfermedad no solo afectaba la salud física, sino también el estatus social, porque los enfermos eran vistos como malditos o impuros. Job, el hombre que antes era admirado y respetado, ahora se encontró solo y marginado. Se sentó en medio de las cenizas, un lugar que simbolizaba la humillación y el arrepentimiento, y usó barro para rascar sus heridas, buscando un alivio que apenas llegaba. Sus amigos, que inicialmente vinieron a consolarlo, comenzaron a cuestionarlo y a acusarlo de haber cometido algún pecado grave. Job tuvo que enfrentar no solo el dolor físico, sino también la incomprensión y el rechazo de quienes antes eran sus aliados. A pesar de todo, jamás perdió su voluntad de buscar respuestas y su deseo de comprender por qué estaba siendo probado de manera tan cruel. Su historia se convierte en una exploración profunda del sufrimiento humano y la fe en medio de la adversidad. Los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, llegaron con la intención de consolarlo, pero pronto su compañía se tornó en un juicio. Creían firmemente que todo sufrimiento era castigo por el pecado, así que comenzaron a decirle que debía haber hecho algo malo para merecer tanto dolor. Sus palabras eran duras y llenas de reproches, y aunque hablaban con el convencimiento de la justicia divina, solo aumentaban la angustia de Job. Él, sin embargo, defendía su inocencia con valentía y franqueza. Rechazaba la idea de que Dios le estuviera castigando injustamente. Su sufrimiento no era consecuencia de sus errores,
sino una prueba profunda y misteriosa que él intentaba comprender. A lo largo de largos discursos, Job expresó su desesperación, su rabia y también su esperanza. En sus palabras se escucha el eco de la humanidad enfrentada a la injusticia de la vida. El relato muestra la lucha interna entre el dolor y la fe, entre el silencio divino y la necesidad humana de respuestas claras. En medio de estas conversaciones intensas y a veces dolorosas, Job no perdió su dignidad ni su anhelo de diálogo con Dios. Pidió respuestas, preguntó por qué el sufrimiento aflige a los justos y por qué la vida parece a veces tan injusta. Su clamor es el de muchos que han sentido el peso de la adversidad sin entender su sentido. Sin embargo, lo más sorprendente es que, a pesar de su rabia y duda, Job nunca renunció a su fe. Mantuvo la esperanza de que al final la verdad y la justicia prevalecerían. La historia nos invita a reflexionar sobre el misterio del sufrimiento y la importancia de la humildad para aceptar que no siempre tenemos todas las respuestas. También nos muestra que la fe verdadera no es ausencia de dudas, sino la capacidad de seguir confiando aún en la incertidumbre y el dolor. Finalmente, la voz de Dios se hace escuchar, no en palabras humanas, sino en un diálogo lleno de preguntas que revelan la inmensidad y el misterio de la creación. Dios no responde directamente a las preguntas de Job sobre el porqué del sufrimiento, sino que le invita a contemplar la grandiosidad del universo, las maravillas de la naturaleza y los secretos que solo el Creador conoce. En esta conversación, Job se da cuenta de su pequeño lugar en el vasto esquema de la existencia, y su comprensión se amplía. Reconoce que la sabiduría divina está más allá de la capacidad humana para comprenderla plenamente. Este encuentro transforma a Job, que acepta con humildad que no siempre podrá entender el propósito de sus pruebas, pero que puede confiar en la justicia y el amor de Dios. Así, la historia concluye con una enseñanza profunda sobre la fe, la humildad y la esperanza en medio de la adversidad. Después de la conversación con Dios, Job reflexiona profundamente sobre su experiencia. Aunque no obtuvo todas las respuestas que buscaba, encontró en la humildad una nueva forma de entender su sufrimiento. Comprendió que la vida está llena de misterios que escapan a la razón humana y que la confianza en lo divino es un acto de valentía. Su fe se fortalece no por certezas absolutas, sino por la aceptación de lo desconocido. Esta transformación interior marca un punto crucial en su camino. Los amigos de Job reconocen finalmente que estaban equivocados al juzgarlo sin conocer la verdad completa. Job ora por ellos, y Dios restaura su salud, su familia y su prosperidad, dándole el doble de lo que tenía antes. Esta restauración no es solo material, sino también espiritual. Job emerge renovado, más sabio y con una fe profunda y madura que lo acompaña para siempre. Su historia es un legado sobre la resistencia y la esperanza frente al sufrimiento. La historia de Job nos deja varias lecciones valiosas. Primero, que el sufrimiento no siempre es castigo y que la justicia divina no siempre es inmediata ni comprensible. Segundo, que el cuestionamiento y la duda forman parte natural del camino de la fe. Y tercero, que la humildad y la paciencia son claves para enfrentar las dificultades con serenidad. En definitiva, Job nos invita a mirar la vida con un espíritu abierto, buscando significado aun cuando el dolor parezca inexplicable. El relato de Job ha sido interpretado de muchas formas a lo largo del tiempo. Algunos lo ven como una prueba de fe, otros como una crítica a la teología simplista que reduce todo a causa y efecto. Pero hay una verdad que todos reconocen. Job representa al ser humano enfrentando el abismo sin perder su humanidad. Su dolor es real, su rabia es legítima y su silencio ante lo incomprensible es también una forma de oración. En muchos sentidos,
Job fue un rebelde espiritual. No aceptó pasivamente lo que le ocurrió. Cuestionó, gritó, se lamentó. Pero en vez de romper su fe, esa lucha la profundizó. Porque a veces, creer no es repetir frases bonitas, sino sostenerse de algo invisible cuando todo lo visible se ha caído. Su historia nos dice que se puede dudar y aún así tener fe, que se puede estar quebrado y seguir siendo digno. Job no fue recompensado por su obediencia, sino por su autenticidad. No siguió un guión. No se comportó como un santo idealizado. Fue un hombre real. Y eso lo hizo valioso. Quizás por eso su historia resiste el tiempo. Porque no se trata solo de religión, sino de lo humano, del sufrimiento profundo, del deseo de justicia y del anhelo de comprender algo más grande que uno mismo.